Listos, vamos a empezar, que a mí me parece que esto va a estar a bomba. Gracias. Muchas gracias. Ah, llegaron más. A ver, eso está on fire, vamos a ver qué. Ok. A quien guste responder. Es lo mismo, ojo, es lo mismo sentimiento y emoción. Si no lo es, ¿cuál es la diferencia? Quien guste. En general, en el lenguaje usamos las palabras de forma indistinta muchas veces, sentimiento y emoción. Me siento alegre o difícilmente decimos, tengo la emoción de la alegría, ¿no? Es decir, es nuestra manera de hablar. En términos más, digamos, teóricos, diríamos que el sentimiento se relaciona más a sentimientos más básicos en términos de algo que es agradable o desagradable, algo que más bien tiene que ver con algo táctil, mientras que la emoción implica una parte fisiológica y una parte cognitiva y abarca todo ese mundo emocional que es el que solemos identificar al hablar como sentimientos. Muchas gracias. ¿Nos quedó claro? Entonces vamos con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Esta es para Maite. ¿Cómo tratar con un joven, esa es muy específica, que tiene un problema mayor? Ejemplo, una violación. ¿Cómo tratar a un joven que tiene un problema mayor como una violación? Yo quiero que lo que tienes que tratar es como un ser único e irrepetible, que tiene un valor esencial porque tiene una dignidad. Necesitas escucharlo desde una emoción neutra. Necesitas escuchar cuál es su necesidad, necesitas escuchar cuáles son sus sentimientos, necesitas escuchar sus inquietudes y necesitas apoyarlo para que encuentre respuestas desde su vida, desde su persona, desde el encuentro consigo mismo y desde el encuentro con el otro, pero también necesitas recordarle que independientemente de lo que le haya pasado a lo que él denomina como problema mayor, violación, tiene un valor único y es que es. Y ese ser depende de él. Y es ese ser quien lo puede llevar a ser el actor de su propia vida y no solamente el personaje que le incluyeron. Tú puedes ser actor y autor de tu vida a partir de tu propia realidad. Gracias. Muchas gracias, Maite. Sí. Siguiente pregunta, Daniel. ¿Cómo cambiar las emociones de un joven que ya se ha vuelto adicto a una droga, sea cual sea esta, si ya su cerebro está afectado y no quiere aceptar? Bueno, primero muchas gracias por la pregunta a quien la haya hecho. No lo voy a negar, ese tipo de casos es muy complejo. Recetas de cocina no existen. Sin embargo, esta parte de la escucha activa, esta parte de la escucha atenta hacia la persona, créeme, es un primer paso para poderlo sacar del problema. ¿Por qué? Porque tú vas reflexionando con él o ella y se va dando cuenta de que él o ella tienen ese problema de adicción. En ese momento, en cuanto se da cuenta del problema, empieza a actuar. ¿Sí? Como te dije hace un momento, aunque lo hicimos a manera de broma, de verdad el cerebro obedece y no bromea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, escúchalo. No intentes interrumpir nunca una conversación cuando él o ella ya se hayan abierto a platicar contigo. Somos muy dados como adultos a interrumpir a nuestros jóvenes cuando hablamos. Creemos tener ya la varita mágica y la respuesta a flor de piel, cuando él nada más quiere que lo escuches. Insisto tanto en esto porque me ha pasado muchas veces que me he callado mi gran bocota, me he mordido la lengua, he escuchado y al final de cuentas él o ella me dicen, oye, mil gracias. Yo, ¿por qué? Si no te dije nada, porque me escuchaste. Una vez que tenemos ese paso, evidentemente hay que canalizarlo. Si tú eres el experto en eso, hazlo tú. Si no, tenemos que ayudarlo a buscar ayuda profesional. ¿De acuerdo? Tenemos que ser un poquito breves. Gracias. Gracias, Daniel. Mente sí. Es que a mí me impacta cómo
sale la verdad a relucir de manera muy sencilla. Escuchoterapia. Es que es la cuarta, la quinta vez que lo escuchamos. Es estar ahí para la persona. Esta siguiente pregunta es para todos. ¿Por qué las familias necesitan del amor? Una razón. Ok, las familias necesitan el amor porque el amor es un acto voluntario. No podemos confundir amor con sentimiento. El sentimiento es el enamoramiento. El amor es ese acto voluntario en donde yo quiero el bien de la otra persona porque estando la otra persona bien, yo estoy bien. Eric Fromm nos dice, hay 3 tipos de amor. El amor infantil en donde yo te doy porque me das. Ah, tú me escribiste hoy a las 8 de la mañana, yo te contesto a las 8:05. Ah, te olvidaste de mi cumpleaños, pues yo me olvido del tuyo. Ese no funciona en las familias. Tenemos el amor inmaduro en donde te doy porque me das. Y donde los jóvenes nos dicen, ¿qué me vas a dar si hoy hago tal cosa? Y entonces nos vamos condicionando ese acto voluntario. El más importante es ese amor maduro, ese amor de benevolencia en donde hay una entrega y una donación plena. Si en las familias logramos que ese acto voluntario se dé a través de esa entrega y esa donación, es cuando estoy dispuesta a ser fuente de vida para el otro, porque el otro enriquece mi fuente. Wow. Es importantísimo enseñarle al ser humano desde niño, porque a veces llegarle de joven es ya llegarle tarde. Lo que acaba de decir Maite, que el amor no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Porque si fuera un sentimiento, varios de ustedes ya hubieran ahorcado a sus hijos. Sí, cuando te llegó con el 5 en la boleta, pero realmente lo amas. Y a pesar del 5, aunque te dieron ganas de ahorcarlo, ahí lo sigues queriendo, ¿verdad? Si fuera un sentimiento, ups, de por sí el índice de divorcios está alto, imagínate. ¿Y sabes por qué? Es porque no entienden esta parte. Piensan que todo es sentimiento. Es que se acabó el amor. No, no manches, no es cierto. Es porque confundes sentimiento con verdadero amor. Sí. Adelante. Y creo que para ustedes hay algo como muy claro, algo que vemos inclusive desde el punto de vista biológico. Los seres humanos estamos por naturaleza, sobrevivimos y nos une el amor más profundo, la bondad. Y creo que ustedes lo ven todavía más y les es muy claro, esa es nuestra naturaleza. Eso es lo que es más verdadero para nosotros, es lo que también nos da sentido. Y es un acto voluntario, como ustedes muy bien dicen, ¿no? Y que tiene que ver con ese amor incondicional que para quien cree en Dios, lo tiene Dios y que nosotros mismos podemos cultivar más y más en nosotros, entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, para quien guste contestar. ¿Por qué las instituciones educativas no educan con las emociones o en las emociones? Es una muy buena noticia decir que hoy ya está en nuestra currícula nacional a nivel federal la educación socioemocional. Que ya hoy los niños, hoy en este curso escolar, empezó desde el anterior, pero en este curso escolar ya tienen esa materia y que les enseñan a cómo conocerse, a cómo regularse, a cómo escuchar, a cómo detenerse. Fíjense qué bonito, ¿no? Decía aquí el estupendo orador, cómo poder meditar, decía, ¿verdad? Cómo escuchar, cómo parar por un momento. Y eso está ya en la currícula nacional, ¿sí? Ya está ahí también el empatizar, el cómo colaborar al nivel de los pequeñitos y hasta la preparatoria. Entonces es un gran avance y creo que tenemos que aprovecharlo y podemos aprovecharlo para hacer sinergia también con los otros educadores a los que van a educar a esos jóvenes con los que nosotros vamos a relacionarnos. Muchas gracias. Esta siguiente se me hace maravillosa. También responder. ¿Cómo reducir la brecha generacional de las emociones? Soy joven y me parece que mis papás y mis abuelitos exageran sus emociones. Todo es un drama para ellos.
No nos ha pasado, claro, obvio. Ok. En esta brecha generacional lo que tenemos que hacer es entender desde dónde está viviendo la emoción. La emoción es una, se está sintiendo, tiene un concepto. La vivencia de esa emoción es de la que nos habla Daniel Goleman y nos dice, a ver, conócela como está en ti, ten esa autorregulación y exprésala. Pero en ese expresarla tienes que ser empático, y ser empático implica ponerte en los zapatos del otro desde su realidad. ¿Qué sucede? Ahorita los jóvenes nos dicen, ay, no, es que ustedes no nos entienden porque no son de nuestra generación. A ver, no entendemos que se llame de diferente manera. Lo que sí entendemos es lo que estás viviendo y sí entendemos lo que estás sintiendo. Pero necesito ponerme en los zapatos del otro y eso implica una escucha activa. No podemos dar a los jóvenes por perdidos y los jóvenes no nos pueden decir, ay, es que los ruquitos ya están perdidos. No, necesitamos escucharnos, necesitamos entendernos y sobre todo algo bien importante, superar la barrera de la comunicación. Que ahorita, a pesar de que estamos en la era de la comunicación, es cuando más barreras tenemos para comunicar nuestros sentimientos y emociones. Muchas gracias. Complementando un poquito la idea de Maite, yo creo que no podemos tener miedo a la hora de formar. Somos esa típica generación que tenemos cierto miedo a la hora de educar. Hay un adagio latino que a mí me fascina, que dice lo siguiente: suaviter in forma, fortiter in re. Es decir, suave en las formas, firme en el fondo. Traducción más fácil, hay que tener mano derecha para dirigir al joven, siempre, pero también mano izquierda para consolar, para alentar, para decirle tú puedes, te caíste, levántate, aquí estoy. Muchas veces, insisto, no necesitas decirle nada. Y cuando ese adolescente, ese joven te dicen que no te quieren ver, por favor, no seas sentimental, te está diciendo que te necesita. Así que, suaviter in forma, fortiter in re. Gracias. Esa está maravillosa, para quien guste responder. ¿Es normal que como joven líder te sientas mal contigo algunas veces, a pesar de llevar al pie el decálogo para estar bien? Normalísimo. Bienvenido al mundo de los normales. De hecho, por eso incluso se llama adolescencia. Adoleces de, te falta algo. Y si eres exigente contigo mismo, si como nos estamos tratando de enseñar y formar, le tiras a la excelencia, siempre quieres algo más. Es bueno que de repente el joven se vuelva ambicioso, entiéndame bien la frase. Es bueno que de repente te sientas mal. Voy a poner un pequeño ejemplo personal. Ayer, mi hijo tuvo un concurso de declamación. El tipín, que tiene 11 años, llevaba toda su primaria ganando el primer lugar. Toda su primaria. Ayer ganó el segundo lugar. Casi me avienta el trofeo en la cara. Y le dije, hey, ¿qué pasa? Es que el segundo lugar no me sabe a nada. Pues ¿sabes qué? A mí lo que sí me supo es que lo hiciste fenomenal, es que fuiste y felicitaste al primer lugar y es que me estés diciendo esto. ¿Por qué? Porque me dijo, voy a volver por mis propios fueros, lo quiero volver a ganar. Claro que se tienen que exigir, ¿sí? No exigir del ser amado lo mejor es indiferencia, lo contrario del amor. Muchas gracias. ¿Alguna otra respuesta al respecto? Algo muy importante también, y complementando lo que dice Dani, es muy importante que te conozcas, es muy importante que te aceptes, es muy importante que te adaptes, pero sobre todo es muy importante que te superes. Y superarte a ti, tú eres tu propio límite, pero también tú eres tu propio reto. Nadie te puede poner freno, solo tú. Y de ti depende el que tú seas quien quieres llegar a ser. Y eso implica un reto. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones complicadas, la motivación se eleva.
Y por supuesto nos enfrentamos a nuestros miedos y nos superamos con mayor facilidad. Lo que fácil se obtiene, fácil se olvida. Lo que cuesta se valora. Y a los líderes nos cuesta esa parte. Hay que valorarnos y hay que ayudarlos a valorarse y a enfrentar sus fracasos como si fueran grandes retos. Gracias. Y recordemos también que las emociones no son algo sólido y que están allí y que nos pueden enseñar y podemos aprender de ellas y no identificarnos con las emociones. Tenemos una tendencia natural porque hay unas que no se sienten bien, como puede ser un día la frustración, como puede ser un día el arrepentimiento, no se siente muy bien, pero qué tan productivo es el saber que hiciste algo de lo cual te arrepientes y quieres dejar de hacerlo. Es muy productivo. Las emociones son cambiantes y si podemos relacionarnos con ellos con mucho más claridad y con mucho menos juicio, podemos aprender a aceptarnos y podemos aprender a cultivar las que nos sirven e ir quitando fuerza a las que nos impiden. Muchas gracias. Daniel, a ti también. ¿Cómo manejar la ira, la intolerancia? Es decir, ¿cómo educo estas emociones negativas? Esa es una excelente pregunta que creo que todos nos hacemos y todos queremos una fórmula mágica a veces. Pero lo primero es, como han hablado mis compañeros, reconocerla. Como ha dicho Maite muchas veces, reconocer que tengo esa ira. Y después nos podemos ir ayudando a cultivar la paciencia, que no es ser pasguato, ¿verdad? Es tener entereza a poder soportar las cosas que son difíciles. ¿Cómo podemos ayudarnos con el enojo? Por ejemplo, para que ustedes se lleven algo que nos sirve mucho es aceptar que lo sentimos, después darnos el espacio para pausar, para parar un poco con él, para saber que no tenemos que responder y seguir todo lo que nos dice el enojo. Y después, ya que estamos un poquito más calmados, dándonos esa pausa, pensar y decir cuál es la ventaja del enojo. El enojo parece que me protege, el enojo parece que me ayuda. Sin embargo, ¿cuál es el costo del enojo? Me hace doler, me hace ser reactivo. Decía, aquí mi compañero decía, a veces esas personas que de todo se quejan, todo estás así, somos nosotros muchas veces, porque estamos enojados, porque estamos insatisfechos y vemos esa actitud aversiva, esa actitud que quiere destruir o quitar. Y lo que podemos hacer es realmente pensar, ¿realmente me sirve? ¿Realmente es algo que me ayuda y me protege o me genera muchos más problemas de los que me ayudan? Usando nuestra propia inteligencia natural, podemos ir educando a nuestra mente a entender que el enojo no es un medio tan útil, no es nuestro amigo. Y así podernos preparar para la próxima vez y decir, la próxima vez que esto me suceda, voy a recordar que el enojo no me defiende, el enojo me lastima. Y así saber que el enojo no tiene la capacidad de agarrarte, eres tú el que agarras el enojo. El enojo es un proceso, tú eres el que te identificas con él y lo alimentas. Así como tú lo agarras, tú lo puedes soltar. Y esto toma práctica, nada es una cura de un día. Como aquí han dicho, hay que repetirlo y repetirlo, pero tú no eres tu enojo. El enojo es una emoción, es un proceso, surge y podemos soltarlo. Muchas gracias, Daniela. Y aquí va una última para quien guste responder. ¿Qué emoción sería la primordial para trabajar en un joven? Está buena, ¿eh? Está buena. A ver, es un conjunto de emociones. Algo que Daniel nos decía es, necesitas trabajar emociones positivas. La alegría de vivir. Yo me encanta esa parte porque la alegría tiene que ver esa relación de los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos son el lenguaje del cuerpo. Y entonces, como nos decía Daniel, el cerebro se educa. Y si tú educas la alegría, el neurotransmisor que le llega a nivel cerebral, pues por supuesto potencializa que tú tengas esos pensamientos positivos y esos pensamientos positivos te llevan a sentimientos positivos y esos sentimientos positivos te llevan a un estilo de vida positiva. Para mí sería la idónea en empezar a trabajar, pero sí les puedo decir, lo estoy diciendo a nivel de opinión,
pero hay un grupo de emociones positivas que engarzándolas nos llevan a darle ese sentido a la vida y no solo quedarnos en sentirla. Y darle sentido a la vida es saber el aquí y el ahora, y el hacia dónde voy, y el trascender. Yo quisiera agregar, es una muy buena pregunta, y como bien dice Maite, es un conjunto, pero creo que hay otras que yo también sumaría a la lista: la empatía, de la que tanto han hablado aquí, la capacidad de ponerme en los zapatos del otro, pero no solo cognitivamente te entiendo, sino sí siento lo que tú sientes, que es la base también del altruismo, ¿verdad? Para decir cómo te ayudo a que dejes de sufrir. La empatía, la apreciación, que también estabas diciendo aquí, y la gratitud, apreciar lo que tenemos. A veces los jóvenes no pueden ver todas las cosas con las que cuentan, que sí cuentan, todo lo que no les falta, las capacidades que tienen, toda la familia que los rodea, todas las conexiones que los ayudan. Apreciación, gratitud y empatía. Muchas gracias, Daniel. Entonces me sirvo a decir gracias. Maite del Río, Daniela Labra, Daniel García. Un fuerte aplauso para nuestros panelistas en el tema de emociones. Les entregamos su reconocimiento, les agradecemos todos y los jóvenes a los que se van a formar por ser parte de este primer Congreso FIDEI para formadores de jóvenes, en los que la palabra se hace. Eso, muchas gracias, muchas gracias.